infecciosa. La primera patología que vamos a ver, una patología frecuente en nuestro medio, que es la tuberculosis. En este caso, como gastritis granulomatosa, tuberculosis. ¿Correcto? Primera característica que deben saber: la tuberculosis puede afectar todo el organismo. Normalmente el primer punto donde ingresa la bacteria es a la vía respiratoria por las gotitas de flúor, ¿no? Entonces contacta a esa persona y puede haber una infección primaria pulmonar. Después puede también haber compromiso de los ganglios linfáticos cercanos al nivel del cuello, la región cervical, y también puede haber un tipo de tuberculosis que es por diseminación hematógena, ¿no? Cuando los granulomas, recuerdan ustedes que la tuberculosis se produce granulomas que van destruyendo tejido. Esa destrucción se conoce como necrosis gaseosa. Gracias. Necrosis gaseosa. Muy bien, esa necrosis gaseosa o esos granulomas pueden a veces agruparse, ¿no? Fusionarse los granulomas, formando granulomas mucho más grandes y destruyendo tejidos de tal manera que nosotros vamos a ver que puede llegar hasta estructuras vasculares. Hasta estructuras vasculares, ¿no? Como vasos sanguíneos. Entonces, cuando llega a los vasos sanguíneos, puede tener una diseminación hematógena y llegar a otros tejidos, como ustedes ven, a nivel del cerebro, hígado, el tubo digestivo, huesos, entre otros, ¿no? Entonces, aquí podemos tener, ¿no?, el compromiso también de otros tejidos, y es así como puede llegar a comprometer el estómago. Muy bien, en el estómago, entonces, nosotros vamos a encontrar una inflamación granulomatosa que viene a estar formada por la presencia de estructuras redondeadas, ¿no? Los granulomas forman una superficie micronodular. Eso se ve al examen endoscópico. Se lo voy a tomar foto, videíto ahí cuando se ponen azul, porque después me dicen de que no vienen, y la última vez que lo revisaron no encontraron nada y me quedé ahí esperando. Estamos locos. Se volvió ahí otra vez. Nada. Entonces ahí vuelve, parece, no sé. Se nos va a ir bien, no quiere. Bueno, les decía que la superficie de forma micronodular, a pequeños nódulos, ¿no?, que se pueden ver, ¿no?, muy fino, ¿no? Y bueno, entonces se puede sospechar, dependiendo de las características del paciente, o puede ser un hallazgo, ¿no?, al momento de la biopsia. Entonces se saca una biopsia. ¿Recuerdan ustedes cómo eran las biopsias gástricas? Ingresaban con un endoscopio por la boca, se llegaba hasta el esófago y había una pinza que extraía pequeños fragmentos que solamente agarraban parte de la mucosa, ¿correcto? Y fragmentos muy pequeños que más o menos eran de unos 3 milímetros. Entonces, en su lámina ustedes van a ver efectivamente pequeños fragmentos que solamente llegan hasta la mucosa. No van a ver las distintas capas del estómago, ¿correcto? En esa mucosa ustedes van a encontrar un componente inflamatorio crónico, linfocitos probablemente en la lámina propia, y hasta ahí ustedes están hablando de una gastritis crónica, ¿correcto? Una gastritis crónica normal. No vemos todavía la lesión que nos llame la atención. Seguimos acercándonos. Acá está la gastritis crónica, ¿correcto? Acá está el componente inflamatorio entre las glándulas. Dijimos que este espacio se llamaba lámina propia, ¿no? Y aquí podemos encontrar linfocitos y células plasmáticas. Pero comienza a llamarnos la atención una estructura acá media redondeada. Si ustedes recuerdan,
dijimos que el granuloma es el acúmulo de macrófagos. Entonces, cuando vemos macrófagos juntos, ¿no? Ya es un granuloma y generalmente es una lesión de tipo redondeada. ¿Okay? Nos acercamos y ahí ustedes pueden ver la lesión granulomatosa. ¿Cómo se ve granulomatosa? Acá veo el macrófago. ¿Lo logran ver? Tiene un citoplasma bastante amplio y medio grumoso. No es el único. Acá también hay otro macrófago. Acá hay otro macrófago. Y por acá hay una célula gigante. Entonces, esta lesión redondeada en donde reconozco a los macrófagos se llama granuloma. ¿Correcto? Todavía no puedo decir que es un granuloma tuberculoso, porque tengo que encontrar a las células de Langerhans. Pero en nuestro medio, la gran mayoría de lesiones granulomatosas ya son tuberculosas. ¿Por qué? Porque hay una alta frecuencia de esta enfermedad en nuestro país, ¿no? Entonces, nuestra primera sospecha es que eso sea tuberculoso. Entonces, van a seguir buscando y van a encontrar a la célula gigante. ¿Ven acá la célula gigante? ¿Cierto? Y los núcleos tienen que estar siempre en la periferia, ¿se acuerdan? Esa se llamaba la célula de Langerhans, célula gigante multinucleada de Langerhans, cuando los núcleos se hallaban en la periferia y uno de los bordes no se fusionaban los núcleos. ¿Correcto? Entonces ya, con la presencia de ese pequeño granuloma y esa célula gigante, ya podemos decir que esto es un granuloma tuberculoso. Esto no es común. Normalmente vamos a encontrar esta patología cuando, por ejemplo, el paciente sea inmunosuprimido, o sea, tenga algún tipo de inmunodeficiencia. No necesariamente VIH, pero puede ser desnutrición, caquexia, ¿no? Otros estados que puedan haber, ¿no? Que se condicionan con este tipo de patologías. Entonces, algo hay en el paciente que ha hecho que sus defensas bajen, por eso tiene esta incidencia de estas enfermedades granulomatosas, ¿no? Entonces, ustedes siguen verificando, van a encontrar ahí pequeños granulomas. Los granulomas más o menos que se dan de este tipo son de apenas 1 a 3 milímetros, o sea, son bien pequeñitos. Entonces, ustedes van a ubicarlo y siempre ahí ustedes tienen que reconocer al macrófago, ¿no? Es él el que le va a dar el nombre a esta patología de granuloma. Si no lo encuentran, no es un granuloma. ¿Correcto? Entonces, granuloma tuberculoso. ¿Buena? Muy bien. La otra patología que vamos a ver en el tiempo viral es la esofagitis herpética. Qué bien veo, así. Y se vuelve más rápido que mi teléfono. Muy bien, en la esofagitis herpética lo que vamos a tener es una lesión por herpes virus. Sí, por favor. El herpes virus es un virus que se transmite de persona a persona en el contacto directo, ¿no? Ya sea a través de saliva, de un beso, a través de utensilios, como puede ser una cuchara, a veces la botella de la gaseosa, algo que comparten, conlleva que una persona infecte a la otra. ¿Correcto? La lesión herpética aparece normalmente entre la piel y la mucosa, o sea, alrededor del labio, y tiende a aparecer pequeñas vesículas. Las vesículas son lesiones de apenas unos milímetros llenas de líquido, ¿no? Y dan una imagen característica, el racimo de uva. Un racimo de uva, varias vesiculitas alrededor de la boca, ¿no? La cual es una lesión dolorosa y finalmente estas vesículas se rompen. En el momento de romperse, el líquido de estas vesículas es altamente infectante, quiere decir que la persona que está en contacto con esto se contagia. Muy bien, y contagia a la otra persona de una infección herpética. Muy bien, lo que vamos a ver es en el esófago. Para que ocurra a nivel del esófago tenemos que tener una condición, es decir, este paciente va a ser inmunosuprimido. Entonces, en los pacientes inmunosuprimidos podemos ver activación del virus herpes virus, pero también en otros tejidos, no como el de la piel, sino también a nivel del esófago.
¿Y qué va a producir? Exactamente lo mismo. El esófago tiene un epitelio escamoso que lo cubre y ahí se van a ver pequeñas vesículas, ¿no?, de apenas unos milímetros, las cuales van a terminar rompiéndose y van a formar una lesión, ¿no?, que se llama lesión en volcán, que es como una pequeña ulcerita que se va a ver ahí y son dolorosas. El paciente va a sentir dolor, ¿no? Probablemente lo describa más como en la boca del estómago, porque generalmente se encuentran en el tercio inferior del estómago, ¿correcto? Entonces se ve una lesión en un volcán y ya es altamente sospechosa de que sea una lesión herpética. Muy bien, puede biopsiarse esta lesión y entonces se van a obtener pequeños fragmentos. Otra vez ingresamos con un endoscopio, llegamos a la zona del esófago, se comenzaron a hacer pequeñas biopsias de toda la mucosa, ¿no? Y obtenemos fragmentos pequeños que vamos a encontrar varios. Aquí ustedes no van a ver la vesícula, ¿no?, porque obviamente no le han sacado la vesícula, han sacado un pedacito del tejido que han podido agarrar. Entonces lo que ustedes van a ver probablemente en la parte del contenido de la úlcera que hemos dicho en volcán, ¿no?, parte de la pared de la úlcera o el fondo de la úlcera, ¿correcto? Entonces, ven los fragmentitos que están ahí, que básicamente no van a ver el epitelio escamoso, porque recuerden que es una úlcera, se ha perdido el epitelio, pero sí van a ver un gran componente inflamatorio. El componente inflamatorio que se logra ver aquí es un componente inflamatorio agudo, ¿no?, porque este proceso se activa y se suele activar con el estrés, con situaciones, ¿no?, de estrés o de disminución de la inmunidad del paciente para que este proceso se active. Entonces ustedes van a ver ahí inflamación de tipo agudo, polimorfonucleares. Muy bien, entre esa inflamación que ustedes están viendo ahí, hay unas células como esta de acá que les van a llamar la atención. Entonces se van a acercar para poder verlas y van a ver unas células bastante grandes, ¿correcto? ¿Estos qué son? Son queratinocitos alterados. Era el epitelio escamoso que se ha alterado producto de la infección viral que vemos. Entonces, esos queratinocitos son más grandes de lo normal, tienen cambios, ¿no?, citopáticos producidos por el virus, y aparte se ve las células gigantes, como esta de aquí. ¿Ven esta célula que tiene como 4 núcleos acá? O estas células grandes. El núcleo de las células alteradas se ve medio claro en áreas, ¿ven? Como este de aquí, como este de aquí, lo cual se llama núcleo de vidrio molido. Tiene esa característica como medio transparente, ¿no? Entonces, núcleo de vidrio molido, ¿correcto? Entonces, células grandes, que básicamente son los queratinocitos alterados, células gigantes, ¿no?, y los núcleos en vidrio molido, ¿correcto? Además del componente inflamatorio que hemos mencionado, ¿no? El componente inflamatorio que hemos dicho son polimorfonucleares, ¿ven? Entonces lo reconocemos así. El fondo, ¿no? Miren la cantidad de componente inflamatorio que hay, ¿no? Este es el fondo de mi úlcera, ¿no?, que se ha llenado de todas estas células inflamatorias, y llaman la atención las células bastante grandes que, a pesar de estar en el menor aumento, ya las percibo, ya las reconozco como llamativas. Me acerco para poder verlas y reconozco esas células. Los núcleos de las células gigantes tienen una característica, se llaman núcleos amoldados. ¿Qué significa eso? Que los núcleos encajan como un Play-Doh, que se van acomodando entre ellos, entonces tienen esa forma de adoptar formas irregulares debido al espacio que dejan los otros núcleos. Entonces, esa forma de los núcleos amoldados también es característica de esto.
Ven acá, por ejemplo, ven como los núcleos se han amoldado todos ellos y han hecho como una masa, ¿no?, grande de núcleos pegados, igual aquí. Entonces, característico de esta patología. Bueno, y esta patología se autorregula sola, ¿no? O sea, al cabo de una semana más o menos, la lesión disminuye, pasa, otra vez se reepiteliza el tejido y vuelve a activarse en un siguiente proceso que el paciente tenga, ¿no? Pero durante el proceso activo, el paciente puede contagiar a otras personas, ¿no? Por eso es contagioso, ¿no? Entonces miren aquí, ven esta célula gigante y miren estos núcleos que se han pegado entre ellos, se han amoldado, como hemos dicho. Miren, acá hay un núcleo, acá hay otro, acá hay otro, otro y otro. Ven cómo se pegan entre ellos y vamos como adheriéndose, ¿no?, entre ellos. Esas, por ejemplo, son células escamosas. Células escamosas que tienen estos cambios, ¿no?, por la replicación viral. ¿Correcto? Es el virus el que ha producido esos cambios en esta célula. Detritus, acá, esto de acá son detritus, células muertas, ¿no?, líquido que ha quedado. Recuerden que la vesícula se ha roto y dentro hay células que se han destruido, se han dañado, ¿no?, y han quedado pues estas células gigantes que son las que nos llaman la atención, ¿no? Entonces, ¿perdón? En el esófago. Las vesículas que se forman dentro y están formadas por estas células, ¿no?, que hemos dicho células gigantes. ¿Correcto? Con los núcleos, como dijimos, en vidrio molido, o sea, núcleos claritos, claros. ¿Correcto? Y acá podemos ver una imagen de los núcleos amoldados que hemos dicho. Igualmente aquí, miren acá, 3 núcleos, ¿ven?, pegaditos. O esa célula que es gigante, si la comparo con una célula normal, polimorfonuclear, miren el tamaño de esta célula con sus núcleos. ¿Correcto? Entonces son cambios que se van a producir, ¿no?, en este caso por el efecto del virus. Y el virus nunca se va a ir, el virus va a estar toda la vida del paciente. Las infecciones virales son así. Estrongiloidiasis gástrica. Muy bien, este es un nemátodo que puede contagiar al ser humano, ¿no? ¿Cómo lo infecta? Bueno, en primer lugar, vive en las zonas tropicales, ¿no?, en las zonas de las selvas, donde hay vegetación, donde la gente también está en contacto con la tierra que está contaminada, es decir, la gente camine sin zapatos o con las manos, ¿no?, jugando en la tierra, ¿no?, en contacto, porque ingresa a través de una larva, que es la larva filariforme, que es la forma infectante. Esta larva filariforme penetra en la piel, generalmente a nivel de los pies, ¿no?, o también puede ser de las manos. Entonces ingresa y llega al torrente sanguíneo, la larva, y de ahí llega hasta la zona del tubo digestivo, donde es deglutida, hasta el intestino. Entonces, normalmente ahí nuestra larva filariforme se transforma, ¿no?, en otro tipo de larvas, ¿no?, que son las larvas raditiformes, las cuales desde la zona del intestino grueso van a viajar hasta la zona perianal y pueden en ese momento liberarse en las heces. ¿Correcto? Esta larva raditiforme se va a transformar en una larva adulta que va a poner huevecillos, los cuales se transformarán en una larva raditiforme, se transformarán en la forma infectante, que es la filariforme, y volverá a tener el ciclo. Sin embargo, hay un punto importantísimo en este estrongiloides.
que es el proceso de autoinfección. Por eso, esta es la única patología que puede producir una infección crónica en el paciente. Es decir, tú lo puedes tratar, pero el paciente se puede volver a infectar. No necesariamente volver a entrar en contacto con la larva, sino el mismo autoinfectarse. ¿Cómo así? Las larvas ractitiformes en el intestino pueden, antes de ser liberadas en la zona perianal, transformarse en la larva filariforme, en la forma infectante, y antes de liberarse en las heces, volver a penetrar la mucosa del recto sigmoides y volver a hacer todo el ciclo de autoinfección. Entonces, cuando uno tiene esta patología, ¿no? Es una autoinfección constante. El paciente entra en un estado de caquexia, de mala absorción, con deposiciones líquidas, ¿no? Con baja de peso, con náuseas, con distensión abdominal. Pues tiene una serie de síntomas clínicos debido a la infección de esta larva. Muy bien, entonces, hoy día vamos a verlo. En el estómago vamos a reconocer, hay un estómago que está alterado. ¿Cómo así? Normalmente mi estómago, ¿se acuerdan que tenía pliegues? Y se podía ver de un color rosado suave. Aquí ustedes ven los pliegues edematosos, tanto así que no los reconozco. Tengo que mirar con dificultad y reconocer que por acá hay pliegues. Pero estos pliegues están tan gruesos, porque están edematizados, que me es difícil apreciarlos con claridad. Y segundo, veo mi mucosa rojiza, ¿no? Acá hay una hiperemia, hay un enrojecimiento de mi mucosa. Es más, hay áreas donde parece que hubiera un punteado hemorrágico. Entonces, este paciente tiene un problema a nivel gástrico, ¿correcto? Muy bien, se saca una biopsia. Ustedes saben que las biopsias aquí se sacan por pedacitos. Recordemos otra vez, empezamos con nuestra pincita y sacamos varios pedacitos. Entonces, en su lámina ustedes van a ver varios fragmentos de la mucosa gástrica, ¿no? Coloreados con hematoxilina y eosina, es decir, van a ser entre rosados y morados, ¿no? Y comenzamos a mirar, a mucha inflamación, pero hay algo que ya comienza a llamarme la atención. Aquí. Me acerco para poder verla. ¿Ven la larva? Sí. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Recuerden que la larva no está recta. Está plegada, doblada. Entonces, en un corte que yo le haga a la larva, la puedo cortar en 4 o 5 pedazos. No es que sean varias larvas, sino que es una larva que está como un ovillo hecha. Por eso acá ustedes ven, el corte la puede agarrar de forma longitudinal o el corte la puede hallar de forma transversal. Por eso la pueden ver o redondita o alargada. Y es una estructura ahí media eosinófila, que se puede ver bastante característica, ¿no?, de la larva. ¿Correcto? Entonces, ustedes van a ver solamente la larva, no, aparte de la larva van a ver el componente inflamatorio que tiene alrededor, ¿no?, que es mucha inflamación. ¿De qué tipo? Crónica. ¿Correcto? Y puede haber la presencia de una célula, que son los eosinófilos. En las infecciones parasitarias se ve mucho la presencia de eosinófilos en la pared de los tejidos. En este caso del estómago también podemos ver eosinófilos. Entonces, miren, ¿ven la larva o no la ven? Acá está, ¿ven? Para que la puedan ver mejor. Ahí está. ¿Ven? Acá. Aquí también, ¿ven? Aquí. Aquí, miren, esta persona tiene una infestación de este parásito, ¿no? Está lleno completamente, tanto en el estómago, también se puede ver en el duodeno, ¿no? Y se ha metido a la pared, produciendo daño de la mucosa, inflamación y a la larga también atrofia de la mucosa, ¿no? Entonces es una infestación, ¿no?,
generalizada en el paciente y como hemos dicho, el paciente se puede estar autoinfectando, o sea, una y otra vez infecta porque la larva antes de salir vuelve a infectar, ¿no? Algunas saldrán y otras se quedarán. Entonces miren ahí la larva. La larva es bastante sencilla de ver, ¿no? Ya adentro ya tiene todas sus estructuras, su tubo digestivo, todo lo que ustedes vayan a ver, ya eso en parasitología lo verán. Acá la reconocemos nomás, la vemos aquí, ¿no? Que está ¿dónde? En las glándulas, metida ahí, atrapada entre las glándulas gástricas, ¿no? Y el componente inflamatorio alrededor que es bastante severo, ¿no? El paciente tiene una infección, ¿no? Le debe doler el estómago, debe estar con náuseas, ¿no? Con vómitos, no absorbe los alimentos, tiene un estado de malnutrición, ¿no? ¿Ven ahí la larva? Sí. Un bolito aquí, ¿no? Sí. También más arriba. También, acá, Ahí. aquí. Tiene varias larvas este paciente para poder ver, ¿no? Entonces ustedes la reconocen, la van a ver en el menor aumento y se acercan para que la puedan ver mucho. Y ahí está, ¿no? Entonces, en este caso es sencillo reconocerla porque son estructuras grandes, ¿no? Entonces reconocemos ahí nuestra. Es el por ahí. Mayor aumento para que la puedan ver. Miren, está llenecito de la larva. Entonces, por eso, acá el corte, hemos dicho, es longitudinal, corte longitudinal, y acá el corte es transversal, ¿no? Entonces, ahí podemos ver. Y bueno, el componente inflamatorio, como hemos dicho, y la atrofia del tejido, que se puede ver adicional. Creo que es la última imagen, ¿no? Para que lo reconozcan. Yardiasis duodenal. La yardia es un protozoo flagelado. Aquí lo pueden ver. Un protozoo flagelado que tiene como dos ventosas, ¿no? Que permiten que se adhiera a las vellosidades intestinales. Este protozoo vive a nivel del tubo digestivo en el intestino delgado, ¿correcto? La forma infectante viene a ser el quiste. El quiste es la forma infectante. Y se va a transformar en ese quiste en dos trofozoitos. Dos trofozoitos que van a vivir libremente en el intestino delgado, adheridos por estas ventosas, ¿no? Por sus flagelos, hasta que en un determinado momento se van a soltar, se van a enquistar y se van a liberar, formando un quiste que es la forma infectante y que va a salir en las heces y va a contaminar los alimentos. Los alimentos que no estén debidamente limpios, como pueden ser las frutas, las verduras, el agua, ingresa por el tubo digestivo a la persona y de este quiste se van a formar dos trofozoitos. Esa es su forma de infección. Entonces se transforma en dos trofozoitos que vuelven a infectar a la persona. Muy bien. Cuando nosotros lo vemos a ese trofozoito de frente, como ustedes lo ven, pues tiene una forma como de perita, ¿correcto? Pero si yo lo veo, ¿no? Por el lateral, ¿no? Tiene una forma como una semiluna,
Ustedes pueden ver acá la perita y la semiluna. Esta imagen la vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, las biopsias. Entonces ustedes pueden ver así, miren, esta es la forma en lateral como si fuera una hojita o una semiluna. ¿Okay? Una hojita aquí abierto, ¿eh? Mientras que va a haber otra forma como esta de acá que tiene forma de perita. No es que cambie, sino que depende si lo estás viendo de frente o lo estás viendo de perfil. ¿Correcto? Entonces, la Giardia es la infección más frecuente que existe a nivel mundial. ¿Correcto? Es frecuente en distintos sitios, en orfanatos, en sitios donde haya alimentos contaminados, mala alimentación, y produce un cuadro de mala absorción, es decir, diarreas grasosas, pastosas, dolor abdominal, flatulencia en la persona y baja de peso. ¿Correcto? Entonces, para poder encontrarlo, otra vez ingresa hasta el intestino delgado, o sea, se ingresa a través del endoscopio, se llega hasta esta zona, ¿no? Y se toman pequeñas biopsias de unos 3 milímetros, en los cuales vamos a sacar múltiples fragmentos. ¿Correcto? Nuestros fragmentos han sido teñidos con hematoxilina y bocina, así que ya conocemos esa coloración entre rosado y morado, y comenzamos ahí a buscar a nuestra Giardia. Si ustedes miran ahí, a diferencia del anterior que se veía nítido y ustedes veían la larva, este es un organismo mucho más chiquito, por lo tanto tengo que acercarme todavía más para poder ver. A este aumento yo voy a ver el componente inflamatorio, voy a ver una duodenitis, ¿no? Crónica, es decir, voy a ver linfocitos, voy a ver células plasmáticas, ¿no? En la lámina propia del duodeno, puedo ver algunos eosinófilos por ahí, pero todavía no veo a la Giardia. Para poder verla, entonces hemos dicho que nos vamos a ir acercando todavía más. ¿La pueden ver ahí? No, más o menos. ¿Me acerco todavía más? Arriba. La que tiene como amiguitas. ¿Ven estas? Mm. Esta Giardia se encuentra adherida, les dije que esas ventosas que tiene permiten que se adhiera a las vellosidades intestinales. Entonces miren, acá está la forma de hojita que hemos dicho, y miren acá está la forma de perita. ¿Ven? Entonces puedo ver ambas, ¿no? Dependerá de cómo lo haya agarrado el corte, o en forma de hojita lateral o en forma de perita, ¿no? De frente. Entonces, para poder verla hemos tenido que acercarnos lo más posible para reconocerlo, y ahí está. ¿Correcto? Entonces es una estructura bien chiquitita, microscópica, que tenemos que acercarnos para poder reconocerlo. ¿Ok? Siempre adherida a las vellosidades intestinales, ahí flotando, hasta que en un momento determinado se suelta, se enquista y se libera el heces. ¿Correcto? Acá vemos el componente inflamatorio que hemos dicho, ¿no? En el intestino, ven, acá están las células plasmáticas, más que todo, o sea, las células plasmáticas acá. Entonces, cantidad de células plasmáticas de la inflamación que estamos mencionando. ¿Ok? Yo veo acá una muestra del intestino delgado, del duodeno, el principal sitio es el duodeno. ¿Dónde debo ubicarme? ¿Dónde debo buscarlas? Pues aquí veo algo, ¿ven? ¿No? Algo como que estuviera acá alrededor, o aquí también, ¿no? Entonces tengo que comenzar a buscar por toda esta zona adherida a la superficie de mi vellosidad intestinal. Me acerco y aquí aparece. ¿Lo logran ver? En forma de hojita, como pueden ver aquí, ¿ven? Como hojitas. Y en forma de perita. Entonces, ahí está. Entonces, para reconocerla, siempre mayor aumento. No la busquen en menor aumento, no la van a encontrar, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes necesitan encontrar, tienen que acercarse un poquito más, ¿no? Miren, cantidad, esta persona tiene una infestación de Giardia. Miren la cantidad de Giardia que tiene adherida a sus vellosidades, ¿ven? Forma, acá la mayoría son en forma de perita, ¿ven?
reconocer, sí se puede ver. ¿Sí? Ya. Mayor aumento con aceite de inmersión para que puedan ver, la forma ya de perita, como hemos dicho, ¿no? Acá hay una forma como hojita, ¿no? Y ahí incluso se puede ver a este aumento como las dos ventositas que tiene, ¿no? Como si fueran como dos ojitos de la perita. Entonces, esta yardia también requiere un tratamiento especial, ¿no? Antiparasitario para poder eliminar a este parásito. Miren, cantidad de yardia ahí. Está flotando, ¿no? ¿Y aquí dónde está? Aquí. Pero aquí también, miren. En la universidad, ¿ven? La llave está ahí metida. Y miren aquí, ¿ven? Bonita está esta foto porque acá se ve, ¿no? Como si fueran los ojos. Ya este es con aceite de inmersión y con un aumento de 100 para poder ver. Ya. Siguiente lámina, oxiuro, psoriasis apendicular. El oxiuro también es un nemátodo, ¿ok? Un parásito, pero este vive en el intestino grueso, ¿correcto? También se puede infectar la persona a través de la vía fecal, es decir, cuando estamos con las manos sucias. Las personas que tienen esta patología, que tienen este oxiuro, que generalmente vive en el intestino delgado, suele en las noches la hembra rectar hacia la zona perianal y producir ahí unos movimientos para poner los huevecillos que producen una picazón característica en el paciente, que generalmente es un niño. Entonces, se adhieren los huevecillos en la zona perianal con un gel especial que libera este parásito para adherir esos huevecillos ahí. Pero esos movimientos que hace alrededor de la zona perianal producen que el paciente, que el niño, se comience a rascar con sus dedos, con sus uñas, ¿no? Porque le duele, le lastima. Entonces, cuando se levanta, muchos de esos niños no tienen una adecuada higiene y pueden llevar los dedos otra vez a la boca sin lavarse y producir la infección. Aparte, este líquido viscoso que mantiene adheridos los huevecillos se va secando en el transcurso de los minutos y horas, y en la mañana estos huevecillos pueden encontrarse en su sábana, en su pijama, en su ropa de dormir, y puede infectar a otros niños. Generalmente esto se encuentra en donde hay hacinamiento, ¿no? En los orfanatos, en esos sitios, los niños pueden tener este tipo de patología. Cuando se infecta el parásito, ¿no? Adulto, se va a encontrar en el intestino grueso, pero principalmente en el apéndice. El apéndice, por estar también a nivel del ciego, es uno de los sitios donde este nemátodo se mete y puede obstruir el apéndice y producir un cuadro de apendicitis. Entonces, una de las causas de la apendicitis le dijimos que era fecalito, la obstrucción por parásitos, ese es el parásito, ¿no? Tumores que pueden haber, entre otros. Entonces, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que están cortando el apéndice y miren, en el muñón del apéndice que han cortado está saliendo acá nuestro oxiuro, ¿no? Alargado, medio blanquecino, acá que ustedes lo ven. Entonces, ahí lo han encontrado. Le han tomado su foto ahí saliendo del muñón del apéndice, porque es una localización
habitual. ¿Correcto? Entonces, la lámina justamente que ustedes van a tener es de apéndice secal. Ustedes ven aquí nuestro apéndice secal, lo reconocemos porque vemos nuestras placas caliciformes del intestino grueso, pero vemos nuestra placa de Peyer. Entonces decimos, estoy en mi apéndice secal. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué le han sacado el apéndice? ¿Tendrá una apendicitis? ¿Qué cosa fue? No sabemos. Comenzamos a mirar y comenzamos a ver, ¿no? En la luz la presencia del oxiuro. ¿Lo logran ver? Sí. ¿Ven estas estructuras? Sí. Esta, aquí, tiene cantidad de oxiuros. Nos acercamos para verlos y miren, aquí están, en la luz del apéndice. Claro, aquí también en la luz del apéndice hay fibras vegetales, parte de los alimentos, ¿no? Material fecal, todo mezclado ahí, y en medio de eso está nuestro oxiuro. Este oxiuro ha sido cortado, así que si ustedes me preguntan qué cosa es esto es parte de su tubo digestivo, parte de su sistema reproductor, todo lo que debe tener el parásito. ¿Y cómo reconozco que es oxiuro? Capaz me he equivocado y es otro parásito y no es el oxiuro. Entonces, ¿cómo lo voy a reconocer? Porque el oxiuro tiene unas aletas cervicales a ambos lados, ¿no? Que son como puntitas. Miren acá, este oxiuro, ven esta puntita para acá arriba y esta puntita acá abajo, estas son sus aletas, ¿correcto? Ya se pueden ¿okay? Miren acá el oxiuro, ven la puntita aquí y la otra puntita aquí. ¿Ven? Y este grande también tiene la puntita, bueno, no salió completo, pero acá le veo una de las puntitas. Entonces, esas aletas cervicales son características del oxiuro. Bueno, que vive en el intestino delgado ya prácticamente es uno de los parásitos más frecuentes en esta zona. Pero para que ustedes lo puedan reconocer, sí ubiquen sus aletitas, no del oxiuro, para que sepan que sí, miren, acá está, su aletita para acá y su aletita aquí. Igualmente acá, su aletita acá y su aleta acá. ¿Correcto? Lo de adentro, ya les dije, no sabemos qué es. ¿No? Parte de su tubo digestivo, todo lo que tenga el parásito, ¿no? Pero acá vemos, ¿eh? Su aletita aquí, su aletita acá. ¿Ven? Entonces, mezclado con estos que son fibras, ¿no? Parte del alimento que esta persona ha consumido, parte de la materia fecal que tiene, ¿no? Puede haber erosión también de la mucosa, por eso puedo encontrar hemorragia ahí, ¿no? Microhemorragia, pequeñita en el apéndice, ¿no? Fibras, todo. Pero lo importante es que reconozcan al oxiuro, ¿correcto? Ese es el agente aquí importante. Como son parásitos, son grandes, son fáciles de ver, ¿no? Estos los ven al menor aumento, así que se acercan solamente para ver sus aletitas que tienen, ¿no? A ambos laditos, y lo reconocen rápido, ¿correcto? Oxiuro. Acá, su aletita para acá, su aletita para acá. Y ahora sí, ya no tenemos duda que es el oxiuro. Citomegalovirus en estómago. Este es un virus, ¿no? Y este virus se va a transmitir por todo tipo de secreciones que puedan haber, ¿no? A través de la sangre, de la orina, de la saliva, del semen, ¿no? Entonces se va a infectar a la otra persona. Durante el parto puede infectar al niño, ¿no? O con la lactancia también puede infectarlo. Entonces pasa a una persona e infecta prácticamente todos los órganos, glándulas salivales, estómago, hígado, por todos lados lo va a infectar este virus. Y este virus se va a quedar en la persona, pues no, ustedes saben que los virus no salen del cuerpo. En este caso, la muestra es en estómago otra vez. Entonces, en estas personas se habrá visto algún tipo de lesión, por ejemplo, generalmente tienen ganglios inflamados, glándulas salivales también inflamadas, un poco dolorosas,
pueden tener síntomas de dolor abdominal, ¿no? Entonces se ha hecho una endoscopía para poder ver qué cosa ha pasado con el paciente. Se ha sacado muestras del estómago, otra vez varias muestras, ¿no? Coloreadas con hematoxilina y eosina. Comenzamos a buscar ahí, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo en el estómago, y para esta patología también tenemos que acercarnos. ¿Por qué? Porque el citomegalovirus produce células grandes, como su nombre lo dice. Citomegalovirus se llama así porque produce células grandes. ¿Cómo son grandes? Grandes vienen a ser el tamaño de 2 a 4 veces el tamaño de una célula. A pesar de ser grande, pues tenemos que acercarnos para poder ver la célula, ¿no? Entonces ustedes en esa lámina que están viendo, capaz les llama la atención algo. Entonces si ven aquí algo negrito, Sí. aquí también, aquí hay un puntito ahí que nos llama la atención. ¿Ven aquí algo? Sí. ¿No? ¿Algo aquí? También. Ok, entonces nos comenzamos a acercar porque algo estamos viendo. Obviamente, desde el aumento que tenemos, pues tampoco nuestro ojo es mágico. Tengo que acercarme y lo logro ver aquí. ¿Ven esta célula? ¿Qué es lo que ha pasado? Nuestra célula, en este caso gástrica, ha sido infectada por el citomegalovirus y forma un núcleo bastante grande con un halo claro alrededor, y más o menos esta célula tiene el tamaño, si lo comparan con la célula del costado, de 2 a 4 veces el tamaño de una célula, ¿no? Y es característica que tenga este núcleo y el halo claro alrededor, ¿correcto? Entonces, esta es la célula infectada por el citomegalovirus. Por eso se llama así. Y si yo le pusiera una glándula salival, verían también las células grandes. O sea, todo lo que ustedes ven en patología general es porque se puede replicar en otros órganos. Si vieran glándula salival, van a ver la glándula mucosa y su célula grandota ahí, como un ojo que nos está mirando. ¿Correcto? Entonces, en este caso parece un ojito ahí. Un ojito de búho. ¿Correcto? Entonces, desde el aumento intermedio, ustedes van a ver aquí, por ejemplo, sobresalen algunas células un poco más grandes que les llaman la atención, y una vez que ven las células así grandecitas que les llaman la atención, se acercan y comienzan a mirarlas. ¿Ven? Acá está. Nuestras células del citomegalovirus. ¿Ven? Acá. Núcleo y el halo claro. Núcleo y el halo claro. Y yo comparo mi célula con la célula del costado para verificar que efectivamente es una célula bastante grande. ¿Correcto? Entonces, célula del citomegalovirus. Este virus, como hemos dicho, no se va a ir nunca de nuestro organismo, ¿no? Va a estar siempre presente. No hay forma de eliminarla. Entonces, hay que aprender a convivir. Y puede producir también, ¿no?, una infección de las personas cuando están en contacto con la secreción de esta persona. Entonces, a tener cuidado con eso, ¿no? Ahí podemos verlas, miren, acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Esto está por todos lados, ¿no? ¿Okay? Entonces, lo que ustedes tienen que reconocer es esta célula grande, ¿no?, como un ojito que se logra ver ahí en todo el tejido. Entonces, esta infección es generalizada, ¿no? Generalizada, ¿no? Este virus es de la familia del herpes virus, así que también tiende a infectar todo lo que toca. ¿Ven? Acá la célula gigante, una célula bastante grande, con su núcleo y su halo claro, ¿no? Célula del citomegalovirus. Creo que es la última célula, la última lámina. Acá está, ¿no? Entonces, como ustedes ven, la patología de hoy es bastante sencilla, ¿no? Hay que reconocer al agente infectante, ¿no?, y generalmente sobresalen. Los parásitos es mucho más fácil, pero lo van a ver más rápido, ¿no?
Cuando tienen que ser efectos virales y tienen que acercarse, pero las células por sí, por los efectos virales, tienden a ser células muy grandes, ¿no? Con esas características. ¿Listo? Muy bien, eso es lo que vamos a ver.